Damos inicio a nuestra cápsula informativa número 4 y en este aspecto nosotros vamos a estar ya trabajando con la clasificación y las diferencias sobre los tipos de juicio de amparo, que es lo que hemos venido hablando, las características del juicio de amparo directo como las características del juicio de amparo indirecto. El directo, pues la suspensión del acto reclamado la concede o niega la autoridad responsable de acuerdo al artículo 170 de la Ley de Amparo. Vamos a revisar también esos aspectos correspondientes en los distintos grados de procedencias que están dispuestas en nuestra legislación. Así que vamos a avanzar con el amparo indirecto y eso está implícito en el capítulo primero, en la sección primera, sobre la procedencia y la demanda del mismo. Así, de esta manera, nuestra ley de amparo nos dice que el amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Se entiende por normas generales los siguientes: los tratados internacionales aprobados en los términos previstos del artículo 133 constitucionales, las leyes federales, las constituciones de los estados y el estatuto de gobierno, las leyes de los estados, los reglamentos federales, los reglamentos locales y los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia en general. En la segunda fracción, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Fracción tercera, contra actos u omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: 1. La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo el resultado de la resolución. Y como siguiente punto, los actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, es decir, nuestra Constitución Federal, y en los tratados internacionales de los que nuestro mismo Estado sea parte. Como fracción cuarta, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. La fracción quinta, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales. Fracción sexta, contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Fracción séptima, contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, el desistimiento de la acción penal o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Fracción octava, contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto. Y fracción 9, contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y ese es el plano legal que nosotros tenemos en cuanto a la fundamentación y la procedencia del amparo indirecto. En el segundo plano también vamos a hablar de esta procedencia del amparo directo que está en la sección primera desde el artículo 170, el cual le cito de acuerdo a la normativa. Esta procedencia inicia desde la fracción primera y el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que la cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo el resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos los que decidan el juicio en lo principal, por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal,
Las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia, deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos, ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el juez de control. Como fracción segunda, las sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso-administrativa, previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativo y únicamente en el caso que sea considerado procedente y fundado se revocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Dentro de este mismo capítulo es importante revisar que en la materia penal, en el sistema de justicia penal está a partir del artículo 173 los distintos presupuestos. Ejemplo, en el apartado A habla del sistema de justicia penal mixto, en el apartado B, en el sistema de justicia penal acusatorio y oral, que son plenamente derechos que se asisten en esta igualdad de partes. Ahora son competentes para conocer del juicio de amparo, están relativos al artículo 61 de la Ley de Amparo y por supuesto tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito, los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal en los casos previstos por esta ley. Tienen su continuidad, por supuesto, en nuestra ley vigente de amparo. A manera de avance, también es importante reconocer que en el capítulo séptimo tenemos las causales de improcedencia y en este artículo 61, pues el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por actos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras. Por supuesto, las fracciones también se extienden para distintas causales de improcedencia. Y de manera general, nosotros podemos hablar que tanto el amparo directo como el indirecto atienden varios de estos aspectos que los presento de manera general y resumida. Uno, los actos que se reclaman, es decir, el acto reclamado que se va a presentar en el amparo. Dos, la forma y presentación de la demanda. Tres, el órgano judicial que conoce del juicio. 4, los trámites y tipo de procedimiento para su sustanciación, es decir, dependiendo de la vía que se tome para iniciar el amparo. 5, la manera de combatir la constitucionalidad de una norma general, es decir, la redacción de los conceptos de violación. Y 5, la posibilidad de impugnar sus resoluciones, es decir, las cuestiones sobre los recursos en el amparo. 6, los efectos de la sentencia. Esto también dependiendo sobre la vía que se haya tomado del amparo directo o indirecto. Muchas gracias por su atención.